servicios de agua potable y saneamiento básico. Actualmente ella existe dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿ya? Entonces el VASP, el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, sería en este caso, en lugar del Viceministerio de Servicios Básicos. Luego dice la Superintendencia de Saneamiento Básico. Si ustedes recuerdan, ya no existen superintendencias en el país, ¿no? La normativa nos ha ajustado, lo que tenemos ahora son autoridades. En este caso, en lugar de la Superintendencia de Saneamiento Básico, contamos con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, la AAPS, ¿no? Entonces, fíjense, este tipo de actualizaciones y precisiones hay que incorporar en el documento. Bueno, aparte de esto, que es un tema un poco más de forma, digamos, hay otros temas también más de fondo que sí son necesarios ajustar. Insisto, por favor, cuando agarren este documento y tengan que trabajar en la elaboración de sus estatutos y reglamentos, hagan la lectura y se van a ir dando cuenta de todas las adecuaciones que hay que hacer, ¿ya? De manera tal que su documento esté hecho a medida de su operador. Que absolutamente todo lo que se diga sea referente a su EPSA, mismo que sea un comité, una empresa municipal o la cooperativa, ¿no? Entonces, fíjense, aquí por ejemplo, en esta parte, solamente para ver un par de ejemplitos más de los ajustes que deberían hacerse. En el capítulo 1, sobre las disposiciones legales, dice el artículo 1, la entidad prestadora de servicios de agua y saneamiento, EPSA, se conforma con los siguientes objetivos. Aquí ya podríamos precisar nosotros el nombre de nuestra EPSA, ¿no es cierto? En lugar de decir en la entidad prestadora, podemos decir el Comité de Agua Potable y Saneamiento Básico San Pedro, digamos, se conforma con los siguientes objetivos, ¿no? O de otra manera, la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Villa Esperanza, por ejemplo, ¿no? Se conforma con los siguientes objetivos. Entonces, fíjense, ya estamos haciendo una precisión, ¿no? Ya le estamos poniendo nombre y apellido a nuestra EPSA. Y de esa manera, bueno, hay otros acápites también donde sí amerita hacer las precisiones que les estoy indicando, ¿ya? Pues por favor tienen ustedes ahí a disposición este documento que es una referencia, un modelo que les ha de dar las pautas para cuando tengan que trabajar sus estatutos y reglamentos. Y bueno, con eso también damos finalización a otro tema referido a los estatutos y reglamentos, ¿ya? Hasta aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Voy a regresar a la ventana donde estamos con la plataforma. Si hay alguna consulta, algún comentario, alguna aclaración, hasta lo dicho hasta este momento. Bueno, acá nos pregunta un colega, ¿en función de cuál leyes se basa para elaborar el estatuto orgánico para una EPSA? Bueno, la ley 2066 esencialmente nos da las pautas para hacer esta conformación, ¿ya? Y lo que hemos hecho en el documento que les he compartido es justamente una compilación. Es una compilación de qué básicamente debería comprender un documento de estatutos y reglamentos. Bueno, aquí hemos hecho en realidad una complementación, si se recuerdan, de la unidad vista anteriormente, referida a los modelos de gestión, ¿no? Anteriormente hemos visto qué tipos de modelos de gestión existen, cuáles son sus características, y ahora hemos visto un poquito más cuál debería ser el procedimiento para la conformación de estos modelos de gestión, ¿no? Y bueno, además un documento principal que siempre deben contar un operador son sus estatutos y reglamentos.
Los estatutos y reglamentos, bueno, lo hemos dicho de varias maneras y por decirlo de otra manera más sencilla, es el documento que nos permite definir las reglas del juego. Ahí definimos exactamente cómo nos vamos a manejar, todo lo que se refiere a la normativa de nuestro operador. Y cómo vamos a hacer las tarifas, cómo va a ser el cobro, en el comité o el nivel directivo, cuál va a ser su periodo de funcionamiento, cómo va a ser las elecciones, va a ser por voto secreto, por simple mayoría, el periodo, etcétera, etcétera, ¿no? Son todos esos temas. Preguntan si la personería jurídica es solo para cooperativas y para empresas municipales. En realidad, los comités podrían tramitar su personería jurídica. Muchos, de hecho, muchos CAPIs quieren tener una personería jurídica. Pero en lo que refiere a la APS, no están obligados. Muchas veces tienen la intención de hacer posteriormente algunas otras gestiones, otros trámites, ¿no es cierto? Y una personería jurídica, bueno, ya les permitiría hacer otras acciones también legales o algunos otros trámites de ese carácter. Pero en lo que se refiere al registro ante la APS, los CAPIs no están obligados a contar con una personería jurídica. Bueno, avanzamos. Vamos a ir a ver ahora el otro tema. La unidad 4, lo decía al inicio, se llaman los lineamientos para la sostenibilidad y sistemas de gestión de la EPSA. Esto viene a ser una complementación de la unidad 3 que hemos visto anteriormente. Si recuerdan, en la unidad 3 esencialmente lo que hemos visto es el diagnóstico, ¿no? Apuntando a lo que es la sostenibilidad del operador, bueno, y con ello también la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Primero hemos visto de hacer un diagnóstico para conocer cómo se encuentra nuestro operador, ¿no? Un diagnóstico integral y participativo que lo hemos desarrollado con bastante amplitud. Cómo se hace, qué campos se tocan y cómo lo presentamos, ¿no? Hasta ahí ya sabemos hacer un diagnóstico. Y ustedes han tenido también la ocasión de practicarlo al realizar las prácticas 2 y 3, ¿ya? Ahora no voy a comentar mucho más sobre esto, sino al final hay algunas cositas que me gustaría compartir con ustedes referidas a las prácticas 2 y 3 que hemos realizado, y con ello vamos a entrar a la práctica de esta unidad también. Entonces, yo lo decía, hemos visto de hacer el diagnóstico, y ahora lo que nos toca es trabajar la presentación o la formulación de nuestro plan de sostenibilidad, de nuestro plan de intervención para hacer el fortalecimiento institucional a nuestra EPSA, ¿ya? Lo hemos dicho anteriormente, si recuerdan, la intención de hacer un diagnóstico es conocer en qué situación se encuentra, y en qué situación se encuentra significa hacer una comparación de los indicadores de desempeño, de los indicadores de calidad de la EPSA, comparados con los parámetros que nos establece la entidad fiscalizadora, ¿no? Y de control social, la APS, ¿ya? Y una vez que conocemos esto, sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles necesidades, qué fortalezas, y a partir de esto elaboramos un plan para hacer la intervención de fortalecimiento institucional. Entonces arrancamos. Este tema vamos a ver toda la gestión de fortalecimiento de la EPSA. De manera particular vamos a entrar para ello a ver la gestión social y técnica. El objetivo general es el de establecer las directrices y acciones de fortalecimiento institucional de la EPSA, conducentes a que sus indicadores de gestión se encuentren dentro de los parámetros establecidos por el ente regulador, la APS. De manera general es eso lo que perseguimos con este tema. Y de manera específica vamos a ver de implementar las acciones orientadas a que los indicadores de gestión socioinstitucional y los indicadores de gestión técnica
se encuentren dentro de los parámetros establecidos por la APS. Vamos a hacer a manera de ejercicio, digamos, ya, dentro del contexto general del fortalecimiento institucional. Vamos a ver el tema de la gestión socioinstitucional y de la gestión técnica. Y a partir de ello, bueno, ustedes van a tener la ocasión de trabajar los restantes macroprocesos, ¿no? Si recuerdan, tenemos 7 macroprocesos en general que trabaja una EPSA, ¿ya? Entonces, ¿qué es la gestión socioinstitucional de la EPSA? La gestión socioinstitucional de la EPSA se refiere al relacionamiento interno y al relacionamiento externo de la EPSA, analizando el modelo de gobierno, el grado de relacionamiento entre los ejecutivos, directivos y operativos. Así también el relacionamiento con los usuarios, con las entidades del gobierno en sus diferentes niveles, ¿ya? El análisis de la gestión socioinstitucional de la EPSA nos ha de permitir conocer sus procesos y procedimientos de trabajo para establecer los indicadores de gestión en base a la información recogida en el diagnóstico institucional y los vamos a comparar con los valores referenciales de la APS, ¿no? Entonces, eso es, la gestión socioinstitucional se refiere a eso. Vamos a ver cómo nos relacionamos dentro de la EPSA, en el nivel ejecutivo y directivo, cómo nos relacionamos hacia afuera, tanto con los usuarios, con las instituciones públicas, privadas y los diferentes niveles también, ¿no? Estos son los indicadores de gestión socioinstitucional definidos por la APS, ¿ya? La Autoridad de Fiscalización y Control Social establece 6 indicadores de gestión socioinstitucional. Estos son los indicadores que vemos en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha están su descripción. El primero es el índice de relacionamiento institucional, ¿no? Que por sus iniciales le denominan el IRI. Este es el índice de verificación de que se cumpla, primero, si la EPSA cuenta con convenios con otras entidades, si es que tiene un plan de comunicación, si es que realiza actividades de educación sanitaria y si realiza también sondeos de opinión sobre la calidad de los servicios y si hace la socialización de los estudios de precios y tarifas, ¿no? Ese es el índice de relacionamiento institucional. Luego, la equidad de género, y esto se mide por la percepción, ¿no? Es el promedio de calificación de respuestas positivas de la percepción de los funcionarios sobre, primero, si las opiniones de las mujeres son consideradas igual que de los hombres, y luego, si hay diferencias de trato entre hombres y mujeres en el ámbito de trabajo, y finalmente, si los salarios de los hombres y de las mujeres son iguales para los cargos similares, y si la carga de trabajo es mayor para las mujeres que para los hombres, ¿no? Otro indicador es la equidad de género en el empleo, que se refiere a la proporción del número de mujeres que trabajan en la EPSA en relación al total de funcionarios de la EPSA, ¿no? Ustedes lo tienen muy claro, los últimos años en nuestro país se ha hecho mucho énfasis en el tema de género. Y el tema de género, la equidad de género, bueno, esto significa igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, tanto para hombres y mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Eso es lo que se quiere medir en estos temas, ¿ya? La equidad de género en el directorio, bueno, es muy fácil, se refiere a la proporción de cuántas mujeres existen en el directorio con relación al número total de miembros del directorio. La equidad de género en el salario básico se refiere a la proporción del sueldo promedio de las mujeres con relación al sueldo promedio básico de los hombres. El clima laboral, esto se mide con una encuesta a los funcionarios, una encuesta dentro de nuestra EPSA, que se refiere a un sencillo promedio de la calificación que dan los funcionarios de la EPSA a los temas de clima laboral. Para esto les he compartido también en la bibliografía una referencia, un modelo de una encuesta que se puede hacer dentro de nuestra EPSA, ¿ya? Son temas diversos que tienen que ver justamente con el clima laboral.
si tanto los hombres como las mujeres se sienten cómodos, están satisfechos, se sienten reconocidos, no se sienten discriminados, se sienten bien remunerados, creen que tienen las mismas oportunidades de crecimiento laboral, mismas oportunidades de capacitación, y las mismas oportunidades de acceder a cargos jerárquicos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas que tienen que ver con esto, para medir cuál es el clima laboral dentro de nuestra EPSA, ¿ya? Ahora pasamos a ver la gestión técnica de la EPSA. La gestión técnica de la EPSA comprende los macroprocesos de agua potable y de saneamiento, ¿no? O de alcantarillado sanitario, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, el análisis de este campo nos ha de permitir conocer los procesos y procedimientos de trabajo de la EPSA para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, para establecer los valores de los indicadores de gestión en base a la información que hemos recogido en el diagnóstico institucional. Entonces, la intención es implementar acciones para que dichos indicadores se encuentren dentro de los márgenes establecidos por la entidad reguladora, la APS, ¿ya? Ahora vamos a ver, la APS ha establecido 14 indicadores de gestión técnica de saneamiento. Primero está el rendimiento actual de la fuente, referido al agua potable. Es el porcentaje del volumen de agua cruda producida en relación al volumen autorizado de explotación de la fuente. Vamos a hacer una lectura de corrido nomás, no se trata de aprendernos de memoria, porque toda esta información ustedes la tienen para su consulta y clarificación también en la bibliografía que les he compartido. Ustedes recuerdan, les he compartido la guía para el fortalecimiento institucional, ese texto con tapita de color café, ¿no? Que lo hemos revisado ya anteriormente para ver el diagnóstico. En esa guía ustedes tienen todos estos parámetros establecidos, ¿no? De los indicadores que nos recomienda la APS para cada uno de los macroprocesos. Otro de los indicadores es la explotación de agua cruda subterránea, la dotación media, el volumen producido medido, el índice de agua no facturada. Este es un tema muy delicado. Muchas EPSAs tienen pérdidas que inclusive sobrepasan el 50%. ¿Ya? Muchas cooperativas, bueno, muchas EPSAs, lo diremos de manera más genérica, producen agua, la procesan desde la captación hasta la transportan hasta el tanque, hacen el tratamiento que corresponda para potabilizar y luego hacen la distribución a todos los hogares a través de las redes de distribución. Pero ahí hay un detalle, que no siempre hacen la medición de todo este proceso. Es decir, cuánta agua están produciendo desde su hora de toma, si es un pozo profundo, por ejemplo, y cuánta agua está saliendo del tanque de almacenamiento y cuánta agua efectivamente le llega a la gente. Es decir, no tiene la cuantificación de que si todo lo que sale del pozo entra al tanque, uno, y otro, todo lo que sale del tanque de almacenamiento llega a los usuarios. En las redes de distribución es donde normalmente existen pérdidas, muchas pérdidas de agua. Y eso no siempre lo contabilizan. A eso se refiere este índice, ¿ya? Es el índice de agua no facturada, ¿no? Que lo describe como el porcentaje de agua producida que no es contabilizada. Y por supuesto no se factura y por tanto no se cobra. En síntesis, esta agua no facturada es una pérdida para la cooperativa. Es una pérdida de agua y por supuesto también es una pérdida de recursos que no se recaudan. Aquí hago un breve paréntesis para comentarles. Les había compartido anteriormente el trabajo que se ha hecho en Santa Cruz con la participación de la Cooperación Técnica Alemana, la GIZ. El programa Queriagua ha implementado muchas acciones para apoyar a 21 operadores en Santa Cruz, 21 EPSA. Y uno de los temas que le he puesto mucho énfasis aquí en estas EPSA es justamente trabajar el tema del agua no facturada, ¿ya? Han incorporado en sus redes, en sus sistemas de agua potable, macromedidores para medir cuánta agua están produciendo
y también contrarrestar luego con un balance hídrico en la red y poder medir cuánta agua está efectivamente llegándole a la gente, cuánta agua efectivamente llega a través de las redes a los domicilios. Y han hecho la identificación en varios casos de algunos puntos de fugas, pero fugas muy serias, muy importantes. Ya lo decía hace un momento, hay algunos algunos casos que se han identificado pérdidas de agua que sobrepasan el 50%. Imagínense, la mitad del agua que están produciendo es perdida. Eh, por supuesto, no es facturada y no es cobrada, ¿ya? Entonces, ahí radica la importancia de este indicador. Entonces, más allá y más lejos de solamente cumplir con un indicador que establece la APS y con ese reporte que debería hacerse, más allá de este valor simple, está el hecho de el cuidado de los recursos, ¿no? Ustedes saben que en los últimos años, a nivel mundial, se está haciendo muchas campañas, un movimiento muy intenso para promover el cuidado del agua, el uso racional del agua, ¿ya? Y este indicador tiene mucho que ver con ello. Seguimos. Otro de los indicadores que nos establece la APS es los puntos de presión de la red de agua potable. Luego, la continuidad promedio del servicio de agua en la red, la eficacia en las muestras de calidad del agua potable, la eficiencia de las muestras de calidad de agua potable, el cloro residual en la red. Este es otro de los parámetros que normalmente deberíamos hacer en todos nuestros sistemas de agua potable. Cuál más, cuál menos. Hasta los comités más chiquititos deberían hacer la medición del cloro residual. La medición del cloro residual, bueno, está establecido ahí con un mínimo que debería contener de un 0.2%. Nos garantiza que el agua que estamos distribuyendo en la red es potable, ¿no? Que nuestra agua está sanitizada, que nuestra agua es sana y apta para su consumo. Otro indicador se refiere a las fallas en la red de agua potable, las fallas en las conexiones de agua potable también. La densidad de las conexiones de agua potable por kilómetro de red y el índice global de la calidad de agua potable. Este es un índice global de todo el servicio de agua potable. Para los indicadores de la gestión de alcantarillado sanitario, son 8 indicadores que establece la APS. Y estos son el tratamiento de las aguas residuales. Lo vamos a leer. Dice, es el porcentaje del volumen de agua residual tratada con relación al 80% del volumen de agua facturada, ¿no? ¿Por qué comparamos con el 80% del volumen de agua facturada? Recuerden ustedes que la norma nos recomienda, nos establece que se estima que el 80% de toda el agua facturada, de toda el agua potable que consumimos, el 80% va a la red de alcantarillado sanitario, ¿no? Asumiendo que el restante 20% son pérdidas en la casa, porque, bueno, utilizamos en otros usos también, ¿no? No todo lo que soltamos del grifo va para la red de alcantarillado sanitario, ¿ya? Los otros indicadores son la cobertura del tratamiento de aguas residuales, la eficacia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, fallas en las redes del sistema de alcantarillado sanitario, fallas en las conexiones de alcantarillado sanitario, la densidad de conexiones de alcantarillado sanitario por kilómetro de red, la eficacia de las muestras de alcantarillado sanitario, esto es lo que refiere a las muestras de control de calidad, ¿no?, de las aguas residuales, y finalmente la eficiencia de muestras de agua del alcantarillado sanitario. Esos son todos los indicadores que nos establece, hemos visto, hay los indicadores de ingestión, institucional, socioinstitucional, los indicadores de agua potable, los indicadores de alcantarillado sanitario. Y de igual manera están los demás indicadores que establece para todos los macroprocesos que trabaja nuestra EFSA. Y bueno, aquí lo he puesto de manera de motivar y promover
Manos a la obra como una señal de que tenemos las condiciones de conocer cuáles son los indicadores que establece la normativa en el país. Ay, 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 a ver, me está preocupando. Acabo de ver un mensaje que dice no se ve las diapositivas. Bueno, me apena mucho que no lo hayan podido ver, pero si me han seguido con la explicación, se han podido dar cuenta. En todo caso, ustedes estas diapositivas las tienen la carpeta de presentaciones de la plataforma, ¿ya? Voy a hacer un repaso muy breve de las diapositivas para que lo puedan visualizar así, muy de corrido. Es clave para conocer el estado de situación de nuestra EPSA cuando vamos a intervenir en un fortalecimiento institucional. Hacemos el diagnóstico para conocer en qué situación se encuentra y a partir de ello tenemos ya todos los elementos. Y ahí ya me voy a ir refiriendo a la práctica 2 y a la práctica 3 que ustedes han llevado adelante en estas últimas 2 semanas, ¿no? La práctica 2, si recuerdan, tiene que ver con la elaboración del diagnóstico de la gestión técnica del agua potable. Les he pedido que agarre la planilla, una de las 3 planillas del Excel que les he compartido en la plataforma, para que se vayan familiarizando, es decir, con una práctica sencilla han podido ustedes elaborar el diagnóstico de la gestión técnica del agua potable. A partir de ello, han podido ustedes visualizar ya cuáles son los resultados que han obtenido, cuál es la puntuación que han obtenido. Y a partir de esto, han podido ver en la última hoja los resultados y el estado de situación en el cual se encuentra, ¿no? A ver, estoy viendo ahorita, dice una pregunta, ¿podrías repetir estos indicadores con qué instrumento van o en dónde se colocan? Bueno, los indicadores son los referenciales que nos establece la APS, ¿no? Si uno quiere cumplir que nuestro operador, que nuestra EPSA esté en regla en todos los macroprocesos, debería cumplir todos esos 70 indicadores que establece la APS. Eso supone que, bueno, nuestro operador, nuestra EPSA, tiene un sistema de agua potable, tiene un sistema de alcantarillado sanitario y lleva adelante todos los macroprocesos, todos los 7 macroprocesos que hemos visto, ¿no? Si ustedes recuerdan, son la gestión institucional, gestión administrativa, gestión financiera, gestión comercial, gestión técnica del agua, gestión técnica del alcantarillado sanitario, la gestión socioinstitucional, ¿ya? Esos 7 macroprocesos. Entonces, estos indicadores nos permiten hacer un comparativo. Quiero ver el tema del agua potable, por ejemplo. Entonces ahí voy a ir a ver cómo está el tema de la cobertura, que ya lo hemos comentado anteriormente, cómo está el cloro residual, cómo está el del agua facturada, perdón, el agua no facturada, y todos esos indicadores. Entonces nos va a permitir conocer de cerca y con precisión para hacer un análisis comparativo con valores ya numéricos de cómo está nuestra EPSA con relación a los indicadores que nos establece la APS. ¿Ya? Alguien nos consulta si a la APS se presenta también el PDQ. El PDQ está exigido y es un instrumento obligado a las EPSAs reguladas. Solamente las EPSAs reguladas en el país las exige la APS su presentación. ¿Ya? Preguntan cuál es el nombre del archivo. A ver, está en la plataforma, dentro de los documentos de la unidad 4. ¿Ya? Es un documento en PDF. A ver, voy a hacer un intento si es que no me salgo de la pantalla. A ver, no logro entrar en la plataforma, pero para que lo puedan visualizar, este es el documento, esta es la carátula del documento que les estoy comentando y que lo estamos compartiendo. Se llama así, Guía para el Fortalecimiento Institucional, Diagnóstico Integral y Participativo de la EPSA.
Si bien el nombre dice diagnóstico integral participativo, pero esto ya nos da las pautas también para elaborar el plan de fortalecimiento institucional. ¿Ya? Y justamente a eso es a lo que me estoy refiriendo cuando les estoy comentando. El trabajo que hemos realizado en la práctica 2 nos ha permitido familiarizarnos con la planilla Excel para hacer el recojo de la información de la gestión técnica del agua potable, ¿no? Ahí hemos podido visualizar también cuáles son los resultados que obtenemos, en qué situación se encuentra nuestra EPSA. En la práctica 3, si recuerdan ustedes, ya les había pedido elaborar el diagnóstico integral, es decir, hacer el llenado de todos los macroprocesos de nuestra EPSA. Si ustedes han trabajado con alguna EPSA real y con información real misma, la gestión técnica del agua que han llenado, la idea era complementar para llenar los demás macroprocesos. Y de esta manera tener el diagnóstico integral de toda la EPSA, con todos los macroprocesos, ¿no? Y lo que les he pedido también en esta práctica es hacer un punteo, sí, bastante sencillo y muy sucinto, de las conclusiones que ustedes pueden abordar al ver los resultados que han obtenido en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico integral de todos los macroprocesos, les había pedido elaborar un punteo de qué conclusiones sacan, ¿no? Entonces, de los trabajos que he estado revisando hasta anoche, he podido ver que, bueno, algunos han hecho un trabajo bastante bonito, bastante amplio, bastante detallado, donde han puesto con bastante detenimiento todas las conclusiones para cada uno de los macroprocesos. Y finalmente han hecho un punteo también de algunas acciones clave, ¿no? Que era la segunda parte de la pregunta, de poner algunos puntos clave para llevar adelante el fortalecimiento. O sea, ¿qué acciones deberían realizarse? Si se dan cuenta, de estas conclusiones y de este punteo de acciones clave, en realidad ya desprendemos nuestro plan de acción, ¿no? Es decir, si hemos encontrado un problema en el diagnóstico integral, la idea es ese problema revertirlo. Si hay un indicador que no está cumpliendo, habrá que hacer algunas acciones para que el indicador cumpla lo que nos establece y nos exige la APS. A ver, hago un paréntesis para que no se nos pasen los mensajes. Dice alguien que no puede encontrar la guía. En realidad esta guía yo les he puesto en dos versiones. Esta guía en formato PDF que yo la tengo abierta y compartida en la pantalla. Y también hay otra versión de un ejecutable que es un interactivo, ¿ya? Inclusive dentro de esa carpeta ejecutable, hay un montón de archivos, también está este mismo archivo en PDF, ¿ya? Pues lo van a poder encontrar con mucha facilidad. A ver, lo que nos preguntan dice si podríamos hablar sobre cuáles son los planes que deben presentarse a la APS cuando son solicitudes nuevas y para la regularización, según los casos. Bueno, lo que deben presentar a la APS, ya lo hemos visto la vez pasada, y eso también lo tiene muy detallado dentro de los documentos de fortalecimiento. Están los requisitos para hacer el registro de una EPSA, y bueno, ya sea registro o licencia, ¿no? Según el modelo de gestión. Entonces, ahí está todo el procedimiento que se ha establecido con la APS. Ellos han establecido hace varios años ya una RAR, una resolución administrativa regulatoria, donde se establece el procedimiento para hacer el registro de una EPSA. Y están los documentos que deben llenarse, los formularios que deben llenarse para la presentación a la APS. Todo esto referido al registro, a la obtención del registro y de la licencia, ¿no? Hay una serie de documentos legales, documentos técnicos, documentos del área administrativa, comercial también y financiera.
Entonces, ustedes tienen ahí para ver todo ese detalle. Por favor, revisen con mucho detenimiento. Dentro de los documentos de la plataforma hay una carpeta específica donde están el registro ante la APS. ¿Ya? Bueno, hay uno de los colegas que le agradezco, dice que ha podido compartir el documento en PDF a través del grupo WhatsApp. Si es que no lo han podido ubicar a algunos colegas, ahí lo van a poder visualizar también, ¿ya? Excelente. Bueno, creo que ya no estamos perdidos, ya tenemos el documento a la mano. Entonces, volvemos a lo que les decía hace un momento, ¿ya? Y me voy a permitir hacer lectura de lo que dice la práctica 4. Bueno, la primera parte es un cuestionario donde hay que responder esto que estoy mostrándoles aquí, ¿no? Sobre la gestión de planificación, hay una primera parte que responder falso o verdadero y complementar un texto también. Ese trabajo, bueno, está bastante sencillo, tiene una puntuación de 6 puntos para la evaluación, ¿ya? Luego está la práctica que se refiere al plan de fortalecimiento institucional para una EPSA. Esta es la práctica principal de esta unidad 4. Tiene una puntuación de 20 puntos, fíjense. Y vamos a leer. Les he puesto aquí como referencias todo este listado de documentos, ¿no? Referencias para realizar la práctica. Está la presentación de diapositivas en PowerPoint, la clase virtual, un video también, los lineamientos generales para el fortalecimiento institucional de EPSA, del SENASBA, que está en PDF, la guía de diagnóstico integral y participativo de las EPSA, que es justamente el documento que estábamos comentando. A ver, aquí hago un paréntesis chiquitito para comentarles lo que ya había dicho anteriormente. Este documento que estoy remarcando, lineamientos generales para el fortalecimiento institucional de EPSA, del SENASBA, que está en PDF, ese es el documento principal que nos ha dado lugar a desarrollar luego las otras herramientas, ¿ya? A partir de ese documento de lineamientos generales, la cooperación alemana, la GIZ, ha elaborado este otro documento con el SENASBA, que que se llama la Guía de Diagnóstico Integral y Participativo, ¿no? Bueno, después les he compartido también las 3 planillas en Excel para hacer el diagnóstico integral para la categoría R1, R2 y la categoría D. ¿Cuál es la instrucción para esta práctica? Dice, considerando los documentos de referencia que acabamos de ver y en base al diagnóstico integral y participativo elaborado en la unidad 3 de lineamientos para el diagnóstico institucional de EPSA, se solicita realizar la siguiente actividad. Es la única actividad que se pide, la formulación del contenido mínimo de un plan de fortalecimiento institucional para todos los macroprocesos de la EPSA analizada. ¿Ya? Por favor, no se preocupen, no se asusten aquí, no estamos pidiendo un súper documento ampuloso. La intención es de que se familiaricen, como les decía anteriormente, primero con los formularios de recojo de información, ¿no? Estas planillas en Excel, que son bastante sencillas de manejar, han visto que son bien versátiles y les permite al final hacer un resumen también de toda la información recogida, ¿no? A partir de esto, ustedes han elaborado en la práctica 3 un resumen de las conclusiones que ustedes han podido visualizar de ver los resultados numéricos del diagnóstico. Y después de eso han hecho un punteo de algunos puntos relevantes para, de acciones a llevar adelante. Si se dan cuenta, si han trabajado con mucho detalle y han trabajado con bastante amplitud esta práctica 3, la práctica 4 básicamente la tienen ya resuelta, ¿no? Y les voy a dar aquí una pequeña pauta, que ya les decía hace un momento. La intención es que todos los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico integral, vamos a darle solución. Si hemos encontrado una debilidad en la EPSA, en cualquiera de los campos, en cualquiera de los macroprocesos, esa debilidad deberíamos revertirla. Si hemos encontrado que un indicador no está cumpliendo lo que nos exige la APS,
deberíamos implementar algunas acciones para que nuestro indicador cumpla ese parámetro establecido por la APS, ¿no? A ver, por decir algunos ejemplos que me vienen así de memoria. La gestión del agua. Si resulta que no estamos cumpliendo con el porcentaje mínimo de cobertura, ¿no? Si recuerdan, era del 89%, ¿no? Si no estamos cubriendo ese mínimo porcentaje de la población servida en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, una de las acciones podrá ser ahí que hagamos la ampliación de la red para llegar a todos los hogares. Porque puede ser que en nuestra ciudad, digamos, ¿no? Puede ser que se han construido 2 urbanizaciones nuevas este último año y no tienen agua. Entonces, seguramente nuestro indicador de cobertura no está llegando al mínimo. Entonces, ahí una de las acciones para nuestra EPSA será hacer el estudio para la ampliación de la red para llegar a esas 2 nuevas urbanizaciones. Disponer recursos para construir esa ampliación de la red. Y por supuesto, finalmente, dotarles de agua potable a esas familias de las 2 nuevas urbanizaciones que estamos comentando. Otro tema. Si el cloro residual no está cumpliendo el porcentaje mínimo que nos dice la norma, bueno, y el cloro residual lo medimos en la red, por si acaso, ¿ya? Se supone que al salir de nuestro tanque de almacenamiento, nuestro tanque de regulación, el agua está debidamente clorada y es potable, ¿no? Entonces, cuando medimos el cloro residual en la red, bueno, ya la norma también nos dice que hay que tomar varios puntos, el grifo más alejado de toda la red, el punto más alejado de toda la red, el punto más alto de toda la red y otros puntos también, ¿no? Entonces, si vemos que nuestro cloro residual en esos puntos de muestreo no están cubriendo el mínimo, deberíamos hacer algunas acciones para corregir esta falla. ¿Y qué va a ser lo mínimo? O sea, ahí salta también a gritos la respuesta, ¿no? Habrá que hacer una cloración más prolija. Probablemente no estamos clorando lo suficiente, con la suficiente cantidad de cloro. Probablemente no estamos clorando con la suficiente frecuencia. En fin, eso habrá que revisar también, ¿no? Bueno, y pongo eso así a manera de ejemplo, por ver algunas acciones que deberíamos incorporar. La intención es que del diagnóstico que hemos recogido de nuestra EPSA, podamos hacer acciones que nos permitan mejorar el desempeño de la EPSA, mejorar la calidad del servicio de nuestra EPSA, ¿no? Esa es la intención. Entonces, cuando les pido en esta práctica de la unidad 4, elaborar un contenido mínimo de un plan de fortalecimiento institucional para la EPSA, básicamente es volcar todas las conclusiones, todos los problemas que hemos encontrado en acciones que nos permitan corregir esas falencias. Ahora, un plan de fortalecimiento institucional, por supuesto, no solamente tiene que mostrarnos acciones. Ese plan, para que sea un plan verdaderamente completo, debería mostrarnos estrategias para llevar adelante las acciones que estamos indicando. Y esas acciones, esas actividades, deberían también temporalizarse, es decir, plasmarse en el tiempo, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que anteriormente les había indicado que para hacer una intervención de fortalecimiento institucional, deberíamos hacer una priorización. Hay algunas acciones que seguramente por su naturaleza, porque es un tema álgido, tienen que ser acciones inmediatas. Bueno, comentábamos hace un momento el ejemplo del cloro residual.
El cloro residual, si no estamos dentro del parámetro mínimo, no vamos a programarlo para el próximo año. Tiene que ser una acción inmediata, ¿no? Para asegurarnos de que estamos entregando a nuestra población agua potable, agua con la suficiente cantidad de cloro que nos potabilice el agua, ¿ya? Pero si hay otras acciones que hemos identificado y las catalogamos como no urgentes, entonces podríamos programarlas para realizarlas dentro de, no sé, 4 meses, 6 meses, dentro de un año, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso, bueno, no hay una regla para este tema, eso más bien tiene que ver con el sentido común con el que estamos interviniendo en la EFSA, tiene que ver con las decisiones que va a tomar la EFSA, y bueno, y esas decisiones muchas veces o casi normalmente tienen que ver con el tema de recursos, ¿no? Podríamos tener la intención de hacer varias acciones y tenemos la capacidad, tenemos la gente, qué sé yo, pero si no hay plata, probablemente no vamos a poder hacer mucho de inmediato. Entonces, a ver, parece que se ha desconectado, perdón, me están siguiendo con el audio, disculpen. Sí, sí. Ah, ya, excelente, bueno. Realmente estoy un poco nervioso con eso porque, bueno, de rato en rato parece que se pone intermitente o se nos va el audio. Bueno, voy a tratar de hacerles más seguimiento con los mensajes, ¿ya? En todo caso, mis disculpas, no sé cuál será el problema porque estoy con una señal plena del internet, pero bueno, algo nos juega mal. Seguimos, entonces les decía, ¿ya? Para hacer esta práctica, esa es la idea. A ver, aquí hay a ver, alguien está preguntando, dice, si vamos a hacer para los dos diagnósticos que hicimos o solo uno. Bueno, al hacer de la práctica 3, que es el diagnóstico completo, bueno, ya estarían involucrando también a la primera parte, ¿no? Que han hecho el del diagnóstico solamente de la gestión del agua, ¿ya? Entonces, concéntrense, por favor, en la práctica 3. En la práctica 3, ustedes han hecho el diagnóstico integral de la EFSA. Ahí han podido ver todos los campos, todos los macroprocesos que trabajan su EFSA. Para ese diagnóstico, ustedes, por favor, hagan la formulación de su plan de intervención, de su plan de fortalecimiento institucional. Pregunta a alguien si van a basarse en algún modelo o en alguna herramienta. No les voy a pasar por ahora. La vez pasada alguien me decía si tengo un modelo, si les podía pasar. No. Lo que quiero es que ustedes desarrollen, por favor, ¿ya? No se ciñan siempre mucho a modelos, a formatos, a plantillas. En este caso, en realidad, lo que estoy haciendo es darles las pautas. Insisto mucho. Han hecho el diagnóstico, ya conocen cómo está su website, qué problemas tienen, qué le falta. Y también saben en qué está bien, ¿no es cierto? Entonces, todos los problemas que encuentren los van a plasmar como soluciones, ¿no? Ya les decía, entonces, un plan de fortalecimiento institucional esencialmente tiene que mostrarlos, y eso, bueno, es en cualquier plan, ¿no es cierto? Tiene que tener acciones, actividades específicas, y esas actividades y esas acciones tienen que enmarcarse en algunas estrategias. No es solamente cuestión de decir, por ejemplo, mi cloro residual está por debajo de lo que me pide la norma, entonces tengo que mejorar la cloración. Sí, efectivamente, la acción seguramente inmediata va a ser eso, ¿no? Tengo que clorar. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Tendré que hacer una estrategia. ¿Qué estrategia voy a hacer? Primero habrá que analizar por qué el cloro está bajo, ¿no? Les comentaba la vez pasada una anécdota que me ha sucedido hace buen tiempo en una EPSA, cuando estábamos conversando con el directorio. Pregunté, ¿están haciendo cloración del agua potable, del agua? Es decir, el presidente, como no tenía la certeza, el presidente del directorio le preguntó al plomero. El plomero respondió con toda la honestidad del mundo, no estamos clorando. Claro, y se alarmó pues el presidente.
Dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué no estamos clorando? ¿Qué ha pasado? Les reclama, ¿no? Y el plomero le responde, no estamos clorando porque ya no hay pues cloro, ustedes no quieren comprar, ¿no? Fíjense, un descuido de esa naturaleza a lo que está conllevando, ¿no? Entonces, claro, la gente no sabía si estaban, el directorio no sabía si estaban haciendo cloración o no. El plomero en algún momento pidió, le han negado que no había plata, etcétera, y ahí fue. Se diluyó esa tarea y esa responsabilidad de hacer la cloración. Y por supuesto, también de hacer el control del cloro residual, ¿no? Y no hacían análisis de calidad del agua, ¿no? Ahora, aquí hago un paréntesis chiquitito complementando este tema. Cuando se hace un análisis de calidad del agua, el laboratorio que hace el análisis ya emite los resultados y los compara. Todos los parámetros que ha hecho la medición, ya los compara con lo que dice la norma y hace también algún juicio, ¿no? Entonces, en algún momento ellos dicen, sí, el agua es potable, es apta para consumo, etcétera, etcétera. Se ve un poquito de turbiedad en el agua, pero eso es más estético, no afecta la calidad del agua, etcétera, etcétera. O bueno, si hay algún parámetro que está fuera, ¿no? Se observa mucha presencia de hierro y manganeso, entonces hay que tener mucho cuidado, no sé qué, no, bueno, ya le hacen algunas recomendaciones. Ahí es importante y es clave que no hay que limitarse solamente a cumplir con las tareas, por favor. Ustedes deben recordar, varias veces les he dicho esto y realmente le pongo mucho énfasis. En una cooperativa, y una cooperativa grande, precisamente cuando ellos estaban haciendo las gestiones para implementar su planta embotelladora de agua, porque ellos producían agua cruda, la comercializaban a través de la red de agua potable de la población. Pero se les ha ocurrido implementar una planta, ¿no? Para purificar el agua y embotellar en botellones de 20 litros para comercializar. Claro, como parte de todos los protocolos, la APS, después también para hacer el registro sanitario, les han pedido una serie de análisis, etcétera, etcétera. Y ahí fue la anécdota que les quiero compartir. Pregunté con el presidente, ¿y cómo está el agua? ¿Qué dice? Hemos hecho el análisis de calidad del agua, me dice, ¿no? Ya nos ha entregado al laboratorio. Excelente, le digo, qué bien, pero ¿y cómo está el agua? ¿No? Fíjense la diferencia, y a eso me refiero. No es suficiente haber hecho el análisis de calidad del agua, sino también hay que mirarlo, hay que leerlo, ¿ya? Y ahí no necesitan ser muy expertos en el tema. Ya les decía, cuando les entrega el laboratorio el análisis, ya les indica eh, cada uno de los parámetros, cómo está con relación a la norma. Y ustedes pueden comparar, ¿no? Tal parámetro debería estar entre tanto y tanto y el resultado dice tanto. Ustedes pueden ver, ah, sí, está dentro, perfecto, cumple. O este parámetro está por encima, este parámetro está por debajo, qué sé yo. Cualquier parámetro que esté fuera de la norma, el laboratorio ya le hace alguna recomendación. Este parámetro está por encima, debería hacerse tal acción, este parámetro está por debajo, etcétera, etcétera. Ya le hace algunas recomendaciones, ¿ya? Entonces, ahí es clave, por favor, cuando hagan un análisis de esta naturaleza, mirarlo, revisar, enterarse, qué es lo que nos está diciendo. Y no hagan simplemente las cosas por cumplirlas, por favor. Esta es una recomendación que yo me permito siempre reiterarla y enfatizarla. No hay que hacer las tareas solo por cumplir, sino hay que hacerlas por compromiso, ¿ya? Eso es bien importante. Y eso tiene que ver absolutamente con todo lo que hagamos. No solamente con una tarea de esta naturaleza para obtener una mejor nota en la calificación. No, no, no. No, eso tiene que ver con todo nuestro quehacer, con nuestro diario vivir también, ¿ya? A ver, alguien nos dice, en referencia a la planilla para identificar los indicadores de los macroprocesos, gestión de recursos hídricos, gestión sanitaria y comunicación, no lo son. Por lo que les solicitaría una explicación, por favor. Bueno, en estos campos no son macroprocesos identificados y establecidos por la APS, ¿ya?
Son temas que, bueno, como la vez pasada alguien preguntaba que si no se ha contemplado el tema de medio ambiente, si no se ha contemplado el tema de manejo de recursos hídricos, manejo integral de cuencas, etcétera, ¿no? Ahí más bien no hay que hacer comparativos con valores numéricos, con indicadores de ninguna naturaleza. Más bien en esos campos la idea son acciones, si se dan cuenta, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en educación sanitaria, dice, si hacen campañas de educación sanitaria el último año. Si la respuesta es que no, entonces seguramente la acción correctiva será implementar algunas acciones para educación sanitaria. O sea, haremos en la comunidad una campaña de lavado de manos, haremos en nuestra comunidad una campaña para limpieza de toda la basura, hagamos una campaña de poner basureros públicos, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, y eso es aplicable a todo espacio, a todo ámbito, ¿no? Mismo que estemos hablando de una comunidad rural muy alejada, muy dispersa, estamos hablando de una ciudad intermedia o un barrio periurbano también, ¿ya? Todas las acciones estas tienen que ver con ello. El tema de manejo integral de los recursos hídricos de cuencas. A ver, creo que quería hacer alguna consulta, colega. Bueno, no sé. Entonces les decía, en estos campos que nos menciona la colega, gestión de recursos, educación sanitaria, etcétera, comunicación, no hay parámetros con los cuales vamos a hacer una comparación, sino más bien las acciones van a salir por sí mismas, por sí solas, y eso ya tiene que ver con nuestra expertise, ¿no? Si no hemos hecho ningún plan de comunicación, deberíamos tener un plan, ¿no? La rendición de cuentas, por ejemplo, que debería hacerse anualmente, ¿no? Que si bien eso está en el tema de gestión comercial, también debería estar en el plan de comunicación, ¿no? Eso es, por ese lado va la cosa, ¿ya? A ver, alguien nos pregunta, un comunario de una asociación indicaba que el examen de laboratorio indicó que el agua que fue analizada arrojó que el agua era potable, pero no apta para consumo humano. Un análisis de agua puede arrojar este resultado, o tal vez hay un error. Bueno, probablemente sea una cuestión de interpretación, ¿ya? Porque justamente el concepto de agua potable se refiere a su condición que la hace apta para el consumo humano. Eso es lo que quiere decir. Agua potable quiere decir justamente eso, ¿ya? Ustedes pueden tener ocasión de mirarlo también en una definición del diccionario, en el Wikipedia o lo que sea. Agua potable se refiere a eso. Probablemente ha habido aquí alguna confusión en la interpretación, ¿ya? Ahora, un tema que algunas veces hay la tendencia a confundir. El hecho de hacer la cloración del agua, simplemente por el hecho de clorar el agua, no nos está garantizando de que esa agua es apta para el consumo humano, que esa agua sea potable, ¿no? La condición de potabilidad y la condición de aptitud para su consumo del agua nos ha de dar en tanto y en cuanto el cloro residual, esa cantidad de cloro que tiene como residuo el agua, sea lo que nos exige la norma. ¿Ya? Ese es el tema. Bueno, con todo esto dicho, queridos colegas, creo que estamos más claros ya. Espero que haya podido ser lo suficientemente claro en explicarles esta práctica de la unidad 4. Fíjense, ya lo decía hace un momento, los que han hecho la práctica 3 y la han desarrollado lo mejor posible, lo más ampliamente posible, han hecho sus conclusiones con mucha claridad y han hecho un punteo también de algunas acciones estratégicas. Eso esencialmente tienen que estructurarlo al momento de elaborar un plan de fortalecimiento institucional, ¿ya?
Entonces, por favor, al momento de elaborar este plan que les estoy pidiendo, y lo voy a volver a leer, dice, considerando los documentos de referencia y en base al diagnóstico integral elaborado en la unidad 3, se solicita formular el contenido mínimo de un plan de fortalecimiento institucional para todos los macroprocesos de la EPSA analizada, ¿no? Entonces, por favor, elaboren un documento con los mejores criterios que ustedes tengan, ¿ya? Un plan de fortalecimiento institucional. Redondeando lo que hemos dicho, un plan de esta naturaleza debería contener acciones, por supuesto, esas acciones van a estar estructuradas dentro de cada uno de los macroprocesos. Esas acciones también, para su implementación, deberíamos establecer alguna estrategia, ¿no? Y toda esta implementación tiene que ver con un cronograma. Es decir, en el tiempo, cuándo vamos a elaborar cada una de estas acciones, cuándo vamos a ejecutar cada una de estas actividades. Y ese cronograma también, para que esté completito, debería tener responsables y otro tema que es clave, presupuesto, ¿no? No es suficiente agarrar y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer tal y cual y cual y cual. Y esto lo va a hacer el gerente, esto lo va a hacer el responsable del área comercial, y esto lo va a hacer el directorio. Bueno, en fin, todas las acciones que identifiquemos, le vamos a poner un responsable, vamos a hacer un detalle en el tiempo, un cronograma de actividades, ¿no? No entren en un cronograma muy detallado, muy puntilloso, por favor, pueden hacer un cronograma a nivel mensual, digamos, ¿no? Para una gestión, o dos gestiones, si es que han identificado, ¿no? De por ahí han identificado que tienen que hacer su PDQ, por ejemplo, y el PDQ no es cuestión de hacerlo en un par de semanas. El PDQ, bueno, lo podemos programar de acá para los próximos semestres, probablemente. Hemos identificado que tenemos que hacer dentro del tema del relacionamiento con otras instituciones, dentro del relacionamiento, por ejemplo, con otras, con el gobierno municipal, con otras instituciones de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, por ejemplo. Tampoco vamos a hacer un plan que ya la próxima semana vamos a ir enseguida, una carta de intenciones a la alcaldía y una reunión de coordinación con todas las instituciones. No, no, no. Tampoco nos vamos a atropellar. Tenemos que buscar una mejor estrategia para que nuestras acciones tengan el mayor y el mejor impacto. Que nuestras acciones respondan a una estrategia que nos permita lograr nuestros resultados de la mejor manera posible, lograr nuestros resultados sean objetivos, que nuestros resultados sean satisfactorios, ¿no? Porque si nos atropellamos, probablemente vamos a conseguir malos resultados, habremos metido la pata, como decimos popularmente, o tal vez hemos hecho alguna inversión muy apresurada y que nos ha llevado también a una catástrofe. No, por favor, una estrategia es justamente eso, ver la mejor manera, la manera más adecuada, ¿no? En el tiempo y con los recursos optimizados, ¿ya? Bueno, alguien dice, bueno, están pidiendo ampliación de la entrega de la práctica 4. No sé, ¿hasta cuándo les han puesto esta práctica? ¿Hasta cuándo les han puesto la práctica 4? Disculpen, si alguien me puede confirmar. Todo eso hasta mañana. No me equivoco, Ya. mañana. Ajá, excelente, ya. Yo no tengo inconveniente, colegas, ¿ya? Tómense un par de días más. Lo que sí más bien me gustaría es que, como les decía hace un momento, ya no lo hagan a la rápida, y por hacer rápido van a hacer cualquier cosa. Preferiría que se tomen un par de días más. Bueno, alguien dice hasta el viernes 17. Prefiero que sí, se tomen unos días más y hagan un trabajo lo más desarrollado que puedan, ¿ya? Ahora, por favor, quiero hacer mucho énfasis aquí. No jueguen mucho con el tema de cantidad,
¿ya? O sea, siempre es bien dicho eso, ese tema, ¿no? No siempre más cantidad es mejor, ¿ya? Y eso también tiene que ver mucho con los trabajos que me han estado enviando. ¿Mm? En algunos casos, algunos hacen unas respuestas, unos análisis y emiten unos criterios bastante sucintos. Una intervención bastante corta, digamos, pero con mucha calidad y mucho contenido. Y bueno, y hay otros colegas que se extienden, empiezan a hacer cuadros, empiezan a hacer interpretaciones y muchas veces inclusive erradas. Y me voy a permitir hacerles una pequeña y muy importante también sugerencia, o recomendación más bien. Ya esto, bueno, tiene que ver ya más con un carácter más personal. Es muy importante y es bien determinante hacer una lectura de comprensión. Es clave que cuando leemos una instrucción, una tarea, una práctica en este caso, lo tengamos muy clarito, ¿ya? Porque si no leemos bien, es probable que vamos a entender mal, vamos a leer insuficiente, puede ser que se nos han pasado un par de cosas, como que ya lo he evidenciado, en la práctica esa eh, del análisis de la EPSA, el ejercicio que les puse, ¿no? De un barrio nuevo que se ha construido el sistema de agua potable en la ciudad intermedia. Alguna participación que estuve leyendo decía, no da mucha información el trabajo, eh, pero podemos suponer que la población tal cosa, podemos suponer que la asamblea tal cosa, no. Entonces, fíjense, en realidad la instrucción que les había puesto, he tratado de detallar lo más y lo suficientemente necesario, ¿no? Entonces, de ahí que alguno decía que no hay información, que no dice esto, no dice aquello. Bueno, no, no es cierto. Probablemente no lo ha leído bien o ha hecho una lectura muy rápida que se le han escapado los datos, ¿ya? Entonces, insisto mucho en este tema, por favor. Hagan una lectura completa, clara, y muchas veces hasta es necesario volver a leer. En una primera lectura podemos tener así una idea general. Ya, tenemos un pantallazo. ¿Qué nos dice la historia? Como alguien decía de esta práctica, ¿no? El cuentito, ¿no? Entonces, con una segunda lectura probablemente ya vamos a entrar a ver algunos rasgos más puntuales, algunos detalles más específicos, que son información que la necesitamos para nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y si es necesaria una tercera lectura, bueno, la vamos a hacer para que tengamos absolutamente clara la cosa. ¿Qué nos está diciendo ese relato en el contexto que les puse, ¿no? ¿De qué se trata el sistema? ¿En qué situación se encuentra? Hay una postura de conformar un comité, hay otra postura de conformar una cooperativa por parte de los usuarios. Y hay una tercera propuesta de un asesor en fortalecimiento institucional que podría ser cualquiera de ustedes, o yo, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? En que hace esta propuesta, ¿ya? Entonces, ahí me he podido dar cuenta que no siempre hacemos una lectura clara, completa y de comprensión. Eso es bien importante. Y volviendo al punto de nuestra práctica 4, por favor, insisto mucho en decir, no es la intención de que ustedes hagan un documento ampuloso de 50 páginas o mucho más. No, concéntrense en hacer algo bien objetivo. Hagan una propuesta de un plan de fortalecimiento institucional, como ustedes consideren que debe ser, ¿ya? Cuando elaboramos un documento, cualquiera, desde una sencilla carta hasta un informe, qué sé yo, un buen ejercicio que me permito también compartirles es hacer de cuenta que yo no sé nada del tema, hacer de cuenta que no conozco nada de lo que está dicho en ese documento. Voy a leer el documento así, como si se dijera con la mente en blanco.
como si yo fuese un ajeno. Porque la idea es que ese documento, quien lo lea, lo tiene que entender. Quien lo lea tiene que percibir exactamente y con mucha claridad todo lo que estoy tratando de transmitir yo en mi documento. ¿Listo? Pues hagan ese pequeño ejercicio. Porque muchas veces cuando uno está metido, bueno, y eso lo sucede a todo el mundo, cuando uno está muy metido en una carta, digamos, yo redacto mi carta, ve, sí, señor fulano de tal, solicito a usted, no sé qué, no sé qué, no sé qué, etcétera. Ah, ya, perfecto, mi carta está lista. Pero después de un momento, pues de un par de horas, o a la tarde, o al día siguiente, si es que no es urgente el documento, y he tenido la chance de volver a leer mi carta. Algunas veces nos sucede que encontramos, pucha, no, esta parte está muy pobre, no, esto no me gusta. Aquí digo lo que quisiera, pero lo estoy diciendo de una manera muy escueta que no llego al punto clave. La solicitud que estoy haciendo está resultando muy pobre, etcétera. Entonces, si tenemos la chance de volver a leer, es muy probable que vamos a encontrar siempre algún ajuste. Ahora, en este ejercicio tampoco vamos a pecar del otro extremo, de ser tan puntillosos y perfeccionistas. ¿Ya? Los extremos son siempre poco saludables, ¿no? Vamos a ser suficientemente detallistas, acuciosos en la redacción que hagamos, en la formulación de nuestras actividades, de nuestro plan, la estrategia que vamos a implementar, nuestro cronograma, si le podemos poner ahí también un presupuesto estimado, porque bueno, para hacer un presupuesto preciso tendríamos que hacer un estudio en cada uno de esos campos, ya se pueden dar cuenta, y ahorita no es esa la idea. La idea es que tengamos una claridad de cómo vamos a formular un plan de fortalecimiento institucional. ¿Ya? Porque este documento, este plan de fortalecimiento institucional, pensando en que nosotros estamos haciendo una consultoría, por ejemplo, a una cooperativa que nos ha solicitado que les apoyemos en varios temas, lo primero que hemos hecho es un diagnóstico. Hemos entregado el diagnóstico, la cooperativa ya lo tiene clarito, hemos consensuado en que sí, estos son los problemas, aquí estamos muy bien, aquí hay que trabajar muchísimo, aquí hay que reforzar tal cosa, etcétera. A partir de eso formulamos el plan de fortalecimiento institucional. En ese plan la cooperativa tiene que tener muy clarito, que es nuestro cliente en este caso, la cooperativa tiene que tener clarito de qué vamos a llevar adelante, qué estrategias vamos a implementar, qué actividades vamos a desarrollar, quién las va a desarrollar, cuándo las va a desarrollar y cuánto va a costar, ¿no es cierto? Pues de ahí tal vez todo el presupuesto general de implementación de ese plan de fortalecimiento institucional nos arroje, no sé, 150.000 bolivianos. Entonces, pero a primeras dirá, pero pucha, ¿cómo 150.000? Es mucha plata, es demasiado, ¿y de dónde sacamos eso? Aquí está la estrategia. En la estrategia estamos formulando también de dónde va a venir la plata, cuándo vamos a invertir, cuánto vamos a invertir, ¿no es cierto? De modo tal que todas nuestras acciones estén hiladas entre sí, todas nuestras acciones respondan a un plan y a una estrategia. Esa es la idea, colegas. Entonces, yo espero que lo tengan clarito. No les voy a cansar más, porque ya sería redundar en lo mismo. Hemos hablado lo suficiente para tener claridad de cómo hacemos la formulación de un plan de fortalecimiento institucional. ¿Ya? Entonces, por favor, pónganse a trabajar en sus planes y como siempre les he dicho, si hay alguna consulta que pueda ser emergente del trabajo que están realizando, alguna aclaración complementaria que necesiten, en el desarrollo de trabajo si se han topado con alguna pequeña traba y no están sabiendo cómo salir, tengan la libertad, hagan una consulta. Muchas personas, muchos de ustedes ya me han escrito por correo electrónico o inclusive al WhatsApp. Yo no tengo ningún inconveniente y estoy totalmente abierto a que puedan tomar comunicación conmigo, ¿ya? Lo que me interesa es de que todos lo tengan claro, de que todos lo tengan
eh, bien digerido todos estos temas que estamos compartiendo. Hay bastante bibliografía que les he puesto en la plataforma, revísenla. No se trata, como lo decía hace algún momento, de aprenderse de memoria todo eso. Conozcan esas herramientas, conozcan estos instrumentos, familiarícense con ellos, para saber en algún momento que, sí, el indicador de tal cosa, qué sé yo, ¿dónde está esto? Hasta lo encuentro en tal guía, ¿no es cierto? No necesitan aprenderse los 70 indicadores de memoria, claro que no, ni yo lo sé, sospecho que ni la misma gente de la APS, no es necesario, los tenemos ahí escritos y ahí vamos a consultar, ¿no es cierto? Pues los indicadores clave, sí, porque bueno, la usanza y la frecuencia con la que vamos manejando esos temas, evidentemente sí, ya nos los aprenderemos de memoria, pero no porque es un requisito, sino porque bueno, el trabajo nos va familiarizando con ella, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto dicho, colegas, si hubiese alguna consulta más, algún comentario, alguna aclaración de todo lo dicho. Alguien pregunta que si un CAPIS debe considerar los 70 indicadores. Por su naturaleza no. ¿Mm? Por su naturaleza no. Porque de inicio sospecho que un CAPIS va a ser en una comunidad rural, y una comunidad rural normalmente solamente tiene sistema de agua potable y no tienen alcantarillado. Por tanto, fíjense, los indicadores de alcantarillado con seguridad no los van a cumplir, ¿no es cierto? En esa misma tabla de la guía, a ver, lo vamos a tratar de ubicar un poquito. ¿Dónde estamos? Voy a tratar de ubicar en la guía dónde están los parámetros, informe de diagnóstico, reflexión, matriz de procesos. No, más adelante creo que está, vamos a ubicar. Quiero mostrarles para que, aquí está, esta es. La matriz M2 que está en la página 45. Esta matriz de indicadores y valores óptimos, fíjense, para que lo tengan clarito. En el extremo izquierdo están los macroprocesos, ahí están los 7 macroprocesos. Luego aquí están enumerados todos los indicadores, su número y el indicador. Aquí está la descripción, con qué unidad se mide, la sigla, cuál es la fórmula de cálculo. Y aquí está, fíjense, en el extremo derecho, los valores óptimos o los valores promedio que nos recomienda o que nos exige la APS para los diferentes tipos de EPSA. Para las EPSA de tipo B, las EPSA de tipo C, las EPSA de tipo D o R también, ¿no? Fíjense, ahí están, ya pueden fijarse. Tengo una EPSA de tipo C, digamos, aquí nos dice qué cosas deberíamos verificar, qué parámetros, porque los 70 parámetros no están exigidos para todas las EPSA, ¿ya? Eso es. Eh, Hay muchos que van a encontrarse con valores numéricos, qué sé yo. Hay algunos como este, fíjense, no aplica. ¿Mm? Bueno, y como ese hay otros también, varios que nos indica esta guía. ¿Ya? Dice, a ver, alguien, la guía tiene el CD, puede compartir, por favor, ingeniero. Bueno, compartir el CD mismo es una herramienta física, ¿no? Un CD es un disco compacto, pero toda la información de ese CD, que les voy a traer, denme un segundito para que lo puedan visualizar. Denme un segundito, por favor. A ver, ya volví. Este es el CD al que hace alusión la colega Rosemary, ¿no? Fíjense, este es el CD que dice Guías para el fortalecimiento institucional de las EPSA. Si se fijan en la portada del CD, hay 6 libritos. Esos 6 libros, esas 6 guías, bueno, también tenemos en formato físico. Todo eso en el formato digital está compartido en la plataforma, ¿ya?
Los he ido acomodando la gestión del agua, por ejemplo, está la guía del macroproceso de la gestión técnica del agua, ¿ya? Y bueno, como hace rato una de las colegas también decía, en la unidad 3 está ahí, en la unidad 3 en realidad, en la unidad 3 toda la bibliografía están contenidos todos estos. Y bueno, este CD tiene dos partes. A ver, ahí sí creo que lo pueden visualizar, ¿no? Un CD está contenido los 3 guías en formatos PDF y la otra guía es específica del diagnóstico integral y participativo de la CEPSA. Es el programa interactivo, el ejecutable que les he comentado. Y eso lo tienen también ustedes en la plataforma, ¿ya? Por favor, curioseen, entren a ver esas carpetas de documentos. Ahí están todos estos documentos, por favor, ¿no? Entonces, esto que tengo yo en las manos, lo que hacemos es obsequiarles algunas cooperativas cuando trabajamos con ellos, porque lo importante de esto es darle utilidad, es que puedan utilizar. Algunas veces tenemos la tendencia a ser acumuladores, ¿no? Alguien tiene un manual, tiene un libro, una guía, porque se ve bonito, porque parece interesante, y yo quiero, y lo pido. Después termina ese libro a ir a engordar solamente nuestro archivero, ¿no? En el estante. Nos dan un CD con una herramienta interactiva para hacer trabajos, etcétera, etcétera. Y bueno, si le damos utilidad sería maravilloso, pero si lo conseguimos solamente por tenerlo y lo archivamos y nunca más lo hemos visto, bueno, entonces no tiene mucho sentido, ¿ya? Así que por favor, ustedes, si no tienen este CD, estos CDs que yo estoy teniendo en las manos, no se apenen. Toda esta información la tienen ustedes contenida en la plataforma, absolutamente toda. Entonces, ahí tienen ustedes esas herramientas. Estos son trabajos, insisto, en decir, no es para hacerles propaganda, ni mucho menos, que no tengo ninguna intención de hacerle propaganda a la GIZ o al programa Periagua, pero son herramientas que se han trabajado con una mirada muy práctica, con una mirada muy objetiva. Yo les decía, a través del documento madre, digamos, que algún rato dije, bueno, esa es la Biblia del fortalecimiento institucional de la CEPSA, el documento del SENASBA, ¿no? El PDF que les he dicho y lo tienen ustedes, el de lineamientos para el fortalecimiento institucional. A partir de eso se han desprendido todas estas guías, con el añadido de que se le ha incorporado también algunas herramientas, algunos instrumentos nuevos que permiten facilitar y hacer más operativo el trabajo, ¿ya? Entonces ustedes tienen la chance, tienen la posibilidad de acceder a todas estas herramientas. Esa es la idea, compartir, poner a disposición de ustedes todas las herramientas, todos los instrumentos que hemos desarrollado y que, bueno, muchas veces están ahí, existen, ¿no? Les invito también a entrar a la página de la APS, por ejemplo. Yo he hecho una selección de los documentos más precisos, más específicos, más relevantes, que son los inherentes a los temas que hemos tratado en este módulo 4, ¿ya? Pero hay muchos otros documentos también que igual hacen y les van a servir. Si recuerdan ustedes en la primera clase que tuvimos, uno de los colegas pedía que les comparta el tema de las RAR para el autoconsumo, ¿no? Ustedes saben que hay poblaciones, hay ciudades, barrios, etcétera, tienen un sistema de agua potable operado por una cooperativa, bueno, o una empresa grande, lo que fuera. Y dentro de ese sistema puede haber una industria, ¿no? Puede haber una planta procesadora de alimentos, puede haber un lavadero, por ejemplo. Estos hacen su propio aprovechamiento. Han perforado su propio pozo, están explotando agua dentro de la zona que la APS le ha otorgado a la EPSA para funcionar.
eso no podría hacerlo. Justamente la licencia que le ha otorgado la APS a esta EPSA, a esta cooperativa o lo que fuera, le da el derecho de explotar el agua en esa zona. Y nadie más podría aprovecharla, ¿no?, para su uso propio o mucho menos para fines de comercialización. En ese caso, ese es el autoconsumo del que se habla. Tienen que establecer un acuerdo entre el autoconsumidor con el operador, con la EPSA, y le tienen que pagar. Eso se llama el pago en bloque, ¿no? 3.9 bolivianos, o sea, 3.90 bolivianos, es el pago por metro cúbico de autoconsumo, ¿no? Pues fíjense, yo no lo había previsto, está raro, pero en el desarrollo de las clases ha surgido este tema como una necesidad y después se los he compartido también. Así ya se los ha debido compartir Álvaro, me imagino, ¿ya? Entonces, ya les decía, en el Internet hay mucha información que está disponible y pueden acceder también ustedes para hacer las consultas que sean necesarias en su momento. Bueno, colegas, creo que con Ajá. esto podríamos ya ir cerrando nuestra clase de hoy, si estamos de acuerdo. Un- una consulta, ingeniero. Adelante, Gabriel. Buenas noches, ingeniero. En caso del análisis de agua de potable de una CAPIS, hace 2 años ya no habían hecho análisis del agua. Entonces, ¿dónde, cómo o cuál documento hay que leer para responder para práctica 4, ingeniero? Bueno, en tu diagnóstico seguramente has hecho esta pregunta, que si están haciendo análisis de calidad del agua, y la respuesta con seguridad era no, Sí. ¿cierto? Entonces, para esta práctica 4, para ese puntito específico que preguntas, seguramente la acción correctiva será hacer análisis de calidad de agua de acuerdo a lo que establece la norma. Ahora, claro, ahorita no vamos a entrar en el tema pero la norma nos dice también varios puntos de muestreo para hacer análisis de calidad del agua. Deberíamos hacer una muestra en la obra de toma, si es una vertiente, digamos, si es el río, ¿no? Deberíamos hacer un análisis de calidad de agua de la muestra que hemos tomado en el tanque de almacenamiento, a la salida del tanque de almacenamiento y en la red, ¿no? Entonces, bueno, eso depende de las características del sistema, etcétera. Entonces, para ese punto específico, querido Gabriel, no vas a encontrar la bibliografía donde te diga qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, ¿no? Entonces, es como se diría acción-reacción, ¿no? Eso más o menos me permito ejemplificar lo que les decía hace un momento. Si en el diagnóstico encontramos un problema, entonces, en nuestro plan de fortalecimiento institucional, ese problema tenemos que revertirlo, tenemos que darle la vuelta. Para tu ejemplo, si no estaban haciendo análisis de calidad del agua desde hace más de un año, la solución para ese problema debe ser, hay que hacer análisis de calidad de agua, ¿no? De acuerdo a lo que dice la norma. ¿Mm? Ahora, ¿dónde? ¿Con qué frecuencia? Etcétera. Bueno, ya eso es un tema menor. Eso ya son pormenores que efectivamente el plan, en el mejor de los casos, tendría que decir. Pero ahorita es para fines académicos el trabajo que estamos haciendo. Entonces, la idea es que plasmemos de la mejor forma las soluciones que consideramos necesarias e importantes para mejorar el desempeño y la prestación de los servicios de agua potable de nuestra EPSA, ¿ya? Ese es el trabajo. Así es de sencillo, Gabriel, y a todos los Listo, colegas. muchas gracias, ingeniero. Bueno, colegas, nuevamente yo les expreso mi satisfacción por haber compartido esta clase virtual, haber compartido el material que hemos preparado, haberles compartido un par de anécdotas también, que creo que siempre eso es saludable. Saber solo una cosita, estoy recordando, algunos que han hecho las prácticas me han manifestado que no han tenido la ocasión de hacer trabajo, no tienen experiencia de haber trabajado en una comunidad, en un sistema de agua potable, etcétera.
no se sientan menos por esa situación, por favor. Lo que hemos hecho en esos casos es, lo digo ahorita así abiertamente, que hagan una situación hipotética. Por la naturaleza del trabajo, todo el mundo, que más que menos de todo este equipo del diplomado, si no ha tenido ocasión de trabajar en agua potable, ha trabajado en otros ámbitos en el área rural, en alguna ONG, con alguna institución pública, en cualquier tema, ¿no? Puede ser una ONG que haya trabajado en servicios agropecuarios, una ONG que trabaja en el tema de género, una ONG que trabaja en el tema de salud, una ONG que trabaja en el tema de liderazgo, en fin, las ONGs trabajan en muchas áreas, lo sabemos. Pero del conocimiento que hemos tenido de esta comunidad, yo creo que podemos tener los elementos para recoger información y llenar el formulario del diagnóstico, ¿ya? Hasta estas alturas, bueno, ya todos han presentado sus trabajos, los tengo medio revisar y estoy avanzando en ello también. En algunos casos me he permitido pedirles alguna complementación. Ustedes han recibido algún correo que les he dicho, mira, me has presentado este trabajo, pero está incompleto, por favor, complementalo, ¿no? Insisto, la intención aquí es no ser lapidarios, que si alguien presentó un trabajo incompleto y hay la chance de completarlo, pues lo vamos a hacer, ¿no? Lo que me interesa sobre todo es que se familiaricen ustedes y que estén con las capacidades desarrolladas para hacer un diagnóstico y hacer todo el trabajo necesario para el fortalecimiento institucional de una EPSA, ¿ya? Esa es la intención. Así que, colegas, manos a la obra y que les vaya muy bien a todos. Con esto ya realmente nos despedimos. Tenemos todos muy buenas noches y bueno, mañana vamos a tener nuestra última clase, que es, bueno, es para redondear ya todos los temas que hemos ido tratando en este módulo, ¿ya? Buenas noches, que tengan un buen descanso y pasen un bonito domingo mañana. Por favor, quédense siempre en la casa, cuídense mucho. Con este tema de la pandemia estamos todos acechados, así que no nos vamos a exponer. Vamos a cuidarnos. Chao.